Fíjense que el Señor les bendiga. ¿Qué tal si vamos a la escritura bíblica y buscamos el primer evangelio que aparece en la escritura, Mateo? Y usted va a ir conmigo al capítulo número 6. Al capítulo número 6. Y lea esta porción bíblica junto conmigo. Y en medio de esta escritura bíblica, recordamos que estamos en el mes de la oración. Así que con toda intención, este texto bíblico va referido a la oración. Va referido a esa herramienta indispensable que como todo cristiano, como todo creyente, debemos tener. Y ese es el tema. Se lo estoy adelantando. La herramienta indispensable para una relación con Dios. La oración. No hay manera de que usted no pueda tener una relación con Dios sin que ore, sin que se comunique con Él. No hay manera. Mateo 6, 5 al 15. Y la voy a estar leyendo, si no me equivoco, en la Reina Valera. Mira, dice la palabra del Señor, permítame leerla, voy a leerla, voy a dar después. Dice Jesús en el Sermón del Monte, hablándole a sus discípulos y a la multitud, pero en esta mañana hablándonos a nuestro corazón. Y cuando ores, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre en los secretos, y a tu Padre que ves en los secretos te recompensará en público. Y Jesús continúa diciendo: y orando, no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, pues vuestro Padre sabe que las cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque el reino y el poder, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dice el leído completo, pero ahora permítame ahora. Señor, te adoramos, te bendecimos, damos gracias, Señor, en esta hora, Padre amado. Damos gracias porque tú eres ese Dios que nos escucha, tú eres ese Dios que quiere relacionarse conmigo y con cualquier otra persona. Tú llegaste a la tierra buscando, Padre amado, romper el velo, cambiar nuestra manera de pensar sobre cómo debe ser la oración, cómo debe ser nuestra relación con el Padre. Tú nos permitiste, Padre amado, ver desde otra perspectiva nuestra relación. No solamente como el Padre que está sentado en el trono alto y sublime que nos cuenta Isaías, sino más allá el Padre celestial, que no como el Dios que está allá arriba en los cielos, sino como el Padre celestial que se quiere relacionar con sus hijos, que quiere tener confianza con ellos, que los ama, que camina, que los escucha, que los atiende.
Así que nuestra oración, Padre amado, debe comenzar a transformarse en una relación íntima contigo. No más allá de pedir y pedir y pedir y esperar que las cosas se cumplan, sino, Padre amado, que nosotros podamos reconocer que tú eres el Padre Celestial, que nosotros somos tus hijos, que tu reino debe venir a este lugar y que debemos de ser agradecidos y aceptar tu voluntad en medio de las experiencias de vida que tenemos, Señor. Te pedimos esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Permítame comenzar con una anécdota. Y es la anécdota, yo creo que no voy a usar, con la historia del leñador. Quizás algunos la conocen. Está esta persona sin trabajo. Permítanme yo transformarla al día de hoy. Está esta persona sin trabajo y compra un hacha. Y a la hora de comprar el hacha, una hacha nueva, y va a conseguir trabajo como un leñador, como un hachero, como dirían aquellas canciones del año 72. Y va a conseguir el trabajo y se lo dan. Y este hombre, con esa hacha nueva, va y el primer día logra tumbar 10 árboles, Michael. 10 árboles. Y el jefe está contento, porque de todos los empleados, el más que tumbó árboles fue el nuevo. Qué gozo, ¿verdad? Pero al otro día, el leñador va con la misma visión. Yo voy a tumbar los 10 árboles. El problema es que no tumba 10 árboles, tumba 7. Y el próximo día, el leñador va con la misma actitud y dice, bueno, 10, 7 no están mal. Con 7 me convertí en lo regular. Todos tumbaban 7, yo tumbé 10 el primer día. Pues ahora que tumbé 7, me voy a ir a la normalidad como yo. Pero tumbó 4. Víctor se comenzó a preguntar. Y al otro día va y ni siquiera puede tumbar uno. Y entonces decide reunirse con el jefe. Y cuando va con el jefe y con algunos compañeros de trabajo, le dice, estoy frustrado. Estoy frustrado, Michael, porque tengo mi hacha y he dado picota a los árboles, pero con el tiempo no he podido tumbar más. Y el compañero y el jefe le preguntan algo muy importante. ¿Cuántas veces tú has limado esa hacha? ¿Cuántas veces tú has sacado tiempo para limar y darle filo a esa hacha? Y de ahí quiero trabajar en esta hermosa mañana. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces al mes tú oras? Bueno, ¿cuántas veces a la semana tú oras? ¿Cuántas veces al día tú oras? ¿Cuántas horas al día tú separas para el Señor? ¿Cuántos minutos? Bueno, es que nosotros como creyentes tenemos que entender algo muy importante. La oración es la herramienta más indispensable que debemos tener como cristianos para poder fomentar una relación con Dios. Tú y yo no seremos capaces de hacer la voluntad del Padre si usted y yo no nos relacionamos con el Padre. Mira,
A mí me gusta Pablo porque Pablo habla de las herramientas de un cristiano. Y Pablo en el capítulo número 6 de Efesios comienza a utilizar esa armadura como la herramienta que usted y yo debamos llevar. Que es donde esa armadura, Pablo empieza a hablar del casco, del yelmo, de la coraza, el cinturón, el calzado, la espada que es la Biblia. Y durante vamos caminando en esa trayectoria, nosotros vamos afirmando eso que es bien importante en la vida de un creyente. Pero a mí me encanta el versículo número 18, después de que Pablo afirma todo eso. Porque el versículo número 18, lo que afirma el apóstol a la iglesia de Éfeso, y nos afirma en esta mañana, en el 18 dice, oren en el Espíritu en todo momento. Pablo está diciendo, hay unas herramientas importantes. Pablo está diciendo, pónganse en esas herramientas para que puedan enfrentar las situaciones difíciles. Pero orar tiene que ser en todo tiempo. La oración no puede depender de los momentos difíciles. La oración no puede depender de mi estado de ánimo. Y la oración no puede depender de mis emociones. La oración, Pablo la afirma diciendo, deben de orar en todo tiempo. Deben de orar en todo tiempo. Así que Pablo nos está invitando, yo sé, pastor, le está hablando de Pablo, pero usted no usó ese pasaje. Se lo doy como asignación. Lean Efesios 6 hasta 18. Y Pablo ahí está afirmando de la importancia que tenemos cuando nos vamos a enfrentar al enemigo, cuando nos vamos a enfrentar en las malas situaciones, que necesitamos estar preparados. Pero algo que tú y yo necesitamos saber es que tú y yo necesitamos estar conectados al Espíritu, conectados al Señor en todo tiempo de oración. Nosotros queremos estar conectados al Espíritu, queremos estar conectados al Señor, pero orar 15 minutos al día. Queremos orar 15 minutos, a veces 5, a veces 10, a veces yo veo que hacen los domingos o los viernes. A mí me encanta porque los viernes se están convirtiendo en el culto preferido mío. Porque desde que salgo del trabajo de Yael, voy adorando al Señor. Porque vamos escogiendo cánticos para poder adorar al Señor. Y este último viene, mientras ya hablaba en lenguas en el carro, yo me controlaba para poder guiar. En esa curva por Naranjito. Así que se han convertido en ese lugar importante. Ahora, Pablo dice, oren en el Espíritu en todo tiempo, con peticiones y ruegos. Y dice, manténganse en alerta y perseveren. ¿En dónde? En la oración. Así que, para la iglesia del primer siglo, la oración es un requisito de usarlo en todo tiempo. En todo tiempo, siempre. Así que ustedes, todos aquellos que quieran tener una vida espiritual y todo aquel que quiera estar conectados al Espíritu y conectados al Señor, necesitan tener un tiempo de oración. Todo el tiempo, no en ocasiones. Todo el tiempo. Entonces, yo me pregunto, esa es la iglesia del primer siglo. Nosotros, la iglesia de hoy, estamos afirmando la oración en todo el tiempo, Estamos todo el tiempo conectados al Señor. Yo no estoy diciendo que esté 24 horas arrodillado en la cama. Estoy hablando si en todo nuestro conducir de la vida nos relacionamos con Dios. Pastor, en la hora de tomar las decisiones, nos sentamos antes de tomarla a preguntarle al Señor, ¿haré lo correcto?
Eso tiene que ver nuestra vida, el reflejo de lo que vivimos, en las condiciones en las que estamos en ocasiones, es el reflejo de nuestra conducta, pero también es el reflejo de la separación que tenemos con Dios. Un cristiano que pase por diferentes pruebas no significa, ¿verdad?, que está separado del Señor, nada más hacer esa aclaración. Pero sí, esa persona debe de mantenerse en conexión con el Señor. Ahora, yo me pregunto, y los del Antiguo Testamento, esa gente que estos judíos y esa gente que estaba, también estaban conectados en oración. Bueno, los salmos, cuando usted lo lee, son oraciones. Usted va a escuchar a David orando al Señor. Cuando usted va a Pablo escribiendo las cartas son oraciones al Señor. Usted ve a un Job orando por él, pero también orando por sus hijos. Yo doy gracias al Señor por esos padres que son capaces de orar por sus hijos, son capaces de sostenerlos en medio de la oración, porque no lo sueltan, Así que la oración se convierte en el hacha del leñador. Para el cristiano, la oración es indispensable, es la herramienta que usted y yo tenemos que cargar durante todo el tiempo. Mira, déjame explicárselo para que usted pueda entender. ¿Qué sería un shortstop, papi, sin el guante? ¿Qué sería un shortstop sin el guante? La relación del shortstop o de cualquier jugador que le toca fildear necesita tener una relación con ese guante. No. Cuando usted compra un guante, cuando un pelotero compra un guante, lo primero que hace el pelotero lo compra el guante y se va a jugar pelota. Bueno, en pequeñas ligas, como no tengo una fiebre. Pero lo primero que empieza a darle golpe a ese guante. Empieza a darle, le echa un aceite que viene para aflojarlo. Y empieza a darle una moldura a ese guante. La oración es la herramienta que te va dando una moldura, te va dando cantacitos para que te des llevarte a la voluntad del Señor. Es la oración, la relación con el Padre, la que te va a dirigir hacia donde Dios te quiere llevar y hacia donde Dios quiere que estés. Es la oración. Esa oración es indispensable para ti como cristiano. Es indispensable para mí como pastor. Es indispensable para ti como líder de jóvenes. Es indispensable para ti como líder de evangelismo, como pastora, como líder de dama, como líder de niños, como líder de caballero, como evangelista y misiones. Como creyente, escucha, como el ministerio de capellanía, como el ministerio de intercesión. Bueno, muchas de las iglesias se cargan por el ministerio de intercesión. Y para interceder tú tienes que tener una relación continua con el Señor. Aleluya, no sé si usted va conmigo relacionando. Mira, Pablo a la iglesia de Tesalónica afirma diciéndole: nunca dejen de orar. Hablo de un montón de instrucciones, pero una instrucción que a Pablo no se le olvida son dos. Una es: manténganse unidos. Pero la otra es: nunca dejen de orar. Oren en todo tiempo. Lleven a los enfermos en oración, manténganse orando, no dejen de orar. Porque esa es la herramienta que es indispensable para la vida del creyente. Ahora, Jesús, déjame volver un poquito al Antiguo. Mi pregunta en el Antiguo es: ¿estaban orando bien los del Antiguo Testamento? No, déjame afirmar, yo los escuchaba, porque muchas obras hacían. Pero los discípulos de Jesús y la multitud, en medio de la experiencia de Jesús caminar con ellos, se dio cuenta de que en medio de su relación con Dios no era la relación correcta que estaban llevando. Y en medio de esa experiencia
En el capítulo número 5, el capítulo anterior, comienza Jesús hablando de la bienaventuranza y comienza afirmando unas ideas extraordinarias y lógicas para la gente. Porque digan a mí, bienaventurados los que lloran, pero con esperanza, porque ellos son los que van a ser consolados. Así que Jesús comienza a darle un nuevo sermón de esperanza a esta gente. Y luego de la bienaventuranza comienza a crear una enseñanza, un nuevo enfoque a todo lo que ellos pensaban. Estaba empezando a reconstruir, empezó a hablar. Lo primero que empieza a decirle en Mateo, ustedes son la sal de la tierra. Le está dando identidad. Y luego le dice, y ustedes son la luz del mundo. Comienza a darle identidad. Y por ahí sigue trabajando con tema. El capítulo 6 es la continuación de este sermón. Y Jesús continúa en este sermón dándonos unas instrucciones y afirmándonos cómo debe ser el reino de los cielos aquí en la tierra. Jesús continúa afirmando diciéndonos, cuando ustedes vayan a dar limosna, háganlo de tal manera. Y yo creo que Jesús en ese caminar por los discípulos y con la multitud ya había identificado unos problemas que había, una relación que había dentro de la comunidad. Piedras que se daban con piedras en el pecho. Cuidado, porque Jesús atiende eso bien importante. Él va dentro de la comunidad de fe, en medio de ese sermón extraordinario. Empieza a decir, cuidado con aquellos que dan limosna, para que todo el mundo lo sepa, para que todo el mundo... Y luego atiende la segunda situación importante, que es el texto de esta mañana. Y tercero, que es verdad, es cómo se debe orar. Y tercero, el ayunar. Pero centrándome en lo que yo quiero tocar en esta mañana, Jesús estaba allí y me encanta porque en medio de su dinámica, aunque la Reina Valera lo trabaja de una manera rough, una manera que hasta a mí a veces me da miedo decirla, pero lo trabaja desde la realidad del contexto humano. Dice, no sean hipócritas, no sean hipócritas. Cuando ustedes vayan a orar, no tienen que orar que la gente se entere. Usted no tiene que ayunar y que la gente se entere del ayuno. Usted no tiene que pararse en la calle a hacer oraciones a boca abierta para que la gente sepa. Sino, cuando usted vaya a orar, cuando usted vaya a relacionarse con Dios, hágalo en un lugar secreto. Esto es importante, porque a veces podrías pensar, entonces ¿qué es evangelismo? Porque evangelismo, pregonamos las buenas nuevas de salvación a todo el mundo gritado en la calle. Pero Jesús no está hablando de eso. Jesús está viendo un problema en la comunidad. Y es un problema que en la calle se relacionaban y hacían cosas, pero llegaban a su casa y eran totalmente diferentes. Jesús está cambiando la manera de pensar de aquella época. Porque en aquella época las oraciones eran repeticiones. Repetían salmos, repetían la oración. Bueno, existen textos como la Didache, me olvidé el nombre de él, que hay oraciones bien parecidas en la escritura. Porque se convertía en un modo repetitivo. Y Jesús le está diciendo, ese no es el modo. No podemos ser repetitivos. Tenemos que tener una intencionalidad. Tenemos que ser pertinentes, pero también sabio la manera de orar. Y Jesús confronta a los discípulos y a la multitud y les dice, mira, háganlo en lo privado. Es más, mire, no se relacionen cuando vayan a orar. Dejen de estar usando la palabra Señor. Porque el Señor es como el clavo, esto lo estoy diciendo yo, no lo dice la palabra. Pero el Señor, esa palabra Señor, yo la uso, pero Señor es como una orden, es como
como con temor, pero el temor de miedo, no el temor de reverencia. Y en medio de ese acercamiento, se acercan como si Dios estuviese todavía sentado en el trono. Y como si Dios estuviese allá lejos de la humanidad. Y Jesús empieza a trabajar con la multitud, empieza a decirle, mire, cuando usted se acerque al Señor, al Dios Todopoderoso, llámalo como lo que es, como su Padre. Porque en medio de tu relación con Dios, no puede ser como la de tu jefe. La relación de mi jefe no es la misma relación que yo tengo con mi papá. De la manera que yo le hablo a mi jefe, no es la misma manera que yo le hablo a mi papá. A mi jefe yo le pido que el Señor lo bendiga. Pero cuando oro por mi papá, voy mucho más allá de que lo bendiga. Cuando yo me acerco al Señor, a mi jefe, no espero un abrazo de él. Pero cuando me acerco a mi papá, espero un abrazo y un beso. Cuando me acerco a mi jefe, yo no espero que mi jefe me entienda. Pero cuando me acerco a mi papá, sí. Así que cuando usted y yo nos acercamos al Señor, Jesús le está diciendo, cuando se acerquen a Él, no lo traten como un jefe, no lo traten como un señor, mucho menos lo traten como un empleado. Vayan a Él con una relación diferente. Jesús está cambiando la óptica, está cambiando allá adentro, en la psique, le está trabajando, le está diciendo, no. Miren al Señor desde otra perspectiva, para decirle más. La relación del Padre en aquella época, el Padre era el sustento de ese hijo. El Padre era el que lo cuidaba, era el que lo protegía. El Padre en aquella época, que debe ser lo mismo hoy en día, y lo afirmo, hay personas, hay padres que todavía siguen firmemente, sigue siendo el sustento, sigue siendo su cuidador, su guardador, pero Jesús le está pidiendo a la multitud, vean a Dios como ese Padre que está dispuesto a escucharte, ese Padre que está dispuesto a acercarse a ti, ese Padre que está dispuesto a poner en ti, a que tú pongas en Él la confianza que Él necesita. Jesús le está diciendo a la multitud, este es el Dios que es tu Padre, que tiene una relación. No quiere que vaya solamente a relacionarte con Él cuando tú vas una vez o 2 veces al año a entregar tus ofrendas. En aquella época era así. Sino que te relaciones con Dios en todo tiempo. Que haya un acceso entre tú y el Señor. Que tú no tengas que ir hacia otra persona. Mira, la relación, a veces yo escucho gente que me dice, ora por mí, pastor, y yo le digo, claro que sí, claro que voy a orar por ti. Pero mi oración, que va a dirigir al Señor y que el Señor la va a escuchar, no va a tener el mismo poder y no va a tener el mismo sentido y sentimiento en que cuando la haces tú. Las oraciones, que habla a ti, mi amor, que no quiero que nadie se sienta. Las oraciones, no es malo que usted busque a otra persona para orar, porque Dios lo dice, cuando hagan 2 en mi nombre, cuando 2 se pongan de acuerdo. Pero lo malo es en que tú dejes la carga a la otra persona, porque ahí no estás haciendo el trabajo tú, y Dios quiere tener una relación contigo. Mira, ¿sabes cómo se llama eso? Y algún día predicaré eso, lo he dicho otras veces. Se llama espiritualidad prestada. Ojo con esa espiritualidad prestada. Que hay gente que se acercan a ti, que te acompañan, vienen a la iglesia, pero la espiritualidad está conectada al que se sentó al lado. No está conectada a ella con Dios. Dios está buscando gente que tenga una conexión con el Padre. Los discípulos, está diciendo los discípulos, a la multitud le está diciendo, tranquilo, porque hay algo que ustedes no están haciendo bien. Déjenme volver a enfocar y a centrarles sus oraciones. Sus oraciones no pueden estar centradas en otra persona que no sea el Padre Celestial, aquel que es capaz de cubrirte, aquel que es capaz de cuidarte, aquel que es capaz de sostenerte, aquel que es capaz de abrazarte en los momentos más difíciles. Aleluya, aleluya. Le digo como le digo.
Bueno, déjame ver si me sale este nombre. Matthew y Kerner afirman 7 cosas importantes. En primer lugar, que la relación que está estableciendo ahí en la oración es una relación. Jesús le está diciendo a los discípulos de la multitud: ustedes necesitan una relación con Dios, pero no cualquier relación, una relación íntima. Mire, la relación que yo tengo con mi esposa no es la misma relación que tengo con mi papá. A mi esposa yo le digo una cosa y a mi papá le digo otra. Así que Jesús le está diciendo a sus discípulos: hagan una relación que es un vínculo mucho más grande que el que tú tienes con un pana. Porque tu pana no va a cubrir tu necesidad. Bueno, algunos, hay algunos que sí la cubren, pero hay otros que no. Pero el Padre Celestial es el que te escucha en todo tiempo. Hay gente que tú los llamas y están ¿te acuerdas? Y tú le preguntas, ¿qué te dije? Cuidado con los yo aprendí eso. Cuidado con los Pero el Padre Celestial no. El Padre Celestial te escucha, te entiende, te comprende. Presta atención, agudiza ese oído para escucharte totalmente, hasta cuando no hablamos, hasta cuando está hablando en la mente del corazón. Ese es el Padre que Jesús quiere que los discípulos conocieran y se relacionaran a la multitud con un Padre capaz de cubrir todas nuestras necesidades. Número 2, de la número 1. La número 1, Dios quiere un modelo de oración nuevo en el que tú te relaciones con el Padre. Número 2, debemos comenzar enfocando nuestra oración en Dios. Mire, basta ya de pensar que la razón por la cual yo oro es porque yo pienso que Dios es el genio de la lámpara y que yo la froto y que el genio va a salir, y cuando yo empiezo a decir: Señor, ayúdame, no es que no lo haga, pero vamos a donde el Señor enfocando nuestra oración en nosotros. Jesús le está cambiando toda esa perspectiva, está diciendo: no enfoquen su oración específicamente en ustedes. Antes de enfocar la oración en ustedes, hagan 3 cosas importantes. En primer lugar, adoren al Señor, agradezcan al Señor. Toda oración ustedes deben de comenzar haciéndola con una adoración al Señor, con un agradecimiento a Dios antes de empezar a pedir. En segundo lugar, santifiquen el nombre del Señor. Pídanle al Señor que se establezca en este lugar su reino. Porque cuando usted hace eso, me encanta el cántico que cantábamos, no lo había visto hasta que me tocó por cantarlo aquí. Llevo 3-4 días cantando ese cántico por el camino. Y no es hasta que me pongo aquí que escucho, que entiendo esa parte. Tú y yo necesitamos en medio de nuestra oración decirle: Señor, establece tu reino en este lugar. Porque ¿sabes qué? Ese enfoque es el enfoque de darle importancia a las cosas del Señor también. Así que Jesús está diciendo: dejen de estar renegando tanto con las peticiones y enfóquense en lo que Dios quiere. En medio de sus oraciones, enfoquen, diríjanse también hacia Dios. Y en tercer lugar, les dice que se haga su voluntad. Que se haga su voluntad. ¿Saben lo que está diciendo? Antes de que tú vayas a pedirle, antes de que tú vayas a pedir tus peticiones, empiezas a entender tú que es la voluntad del Señor. Empieza a aceptarla. Empieza a aceptar la voluntad del Señor, aun cuando ni siquiera has pedido. Y entonces, después que tú hagas esas 3 cosas, el punto número 3 es que después que tú hagas 3 cosas, entonces empieza a abrir tus peticiones. Después que tú establezcas ese enfoque hacia arriba y te encuentres allá arriba en una adoración
perfecta con el Señor, una conexión extraordinaria con el Señor, en donde tú te relacionaste con Él, en el que ya casi los problemas se están empezando a olvidar, porque estamos tan enfocados en el Señor. A veces yo voy al Señor y cuando llego aquí a hacer tu voluntad, empiezo a decir, Señor, pero me da problema entrar en las peticiones, porque ya yo he comprendido que voy a aceptar la voluntad, aún no reciba lo que estoy pidiendo. Aunque no lo reciba, ya yo estoy aceptando, le diciendo al Señor, Señor, voy a aceptar tu voluntad. Pero no se me olvida que ya Él sabe. Pero yo te la pido. Y lo primero que nos dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día. Porque cuando tú te metes en oración con el Señor y te comienzas en relacionarte con el Señor full, usted va a experimentar lo que es realmente el Dios. Un Dios sustentador. Dios que nos sustenta, que se preocupa por ti y por mí, pero que está pendiente de tu sustento, de lo que tú necesitas. Aleluya. Yo no sé cuántos pueden adorar al Señor en esta mañana. Cuando tú empiezas a conectarte con el Señor, tercer punto, empiezas a pedir tus peticiones, tú empiezas a darte cuenta del Dios que tú tienes, que es capaz de suplirte, pero también te das cuenta de que este Dios es tu guardador, que este Dios, tú empiezas a experimentar en medio de tus propias peticiones, que Dios se va a convertir en esa persona que te va a cubrir y te va a cargar en los tiempos más difíciles. Yo no sé si usted puede entenderlo, pero en medio de tu oración tú vas comprendiendo que aquí están mis peticiones ahora, Señor. Aquí yo te entrego todo lo que necesito, pero a la misma vez voy entendiendo que es la dependencia a Él lo que yo estoy haciendo en medio de la oración. Es que yo estoy reconociendo que yo puedo ganarme el dinero, podemos ganar el dinero que nosotros queramos ya, pero nuestra dependencia tiene que ser de Dios. Tiene que ser de Dios. Tiene que ser de Dios. En medio de la oración, cuando yo hago esa oración y me acerco a Él, en el darnos el pago de cada día, yo empiezo a decir que yo necesito depender de Dios para todo lo que necesito. Para todo lo que necesito. Ahí van todas las peticiones. Ahora, volvemos a enfocarnos entre nosotros. Porque el Señor nos dice, Jesús nos dice, ahora voy a trabajar con tus deudas. Pero hay un enfoque especial en esta. Porque Jesús dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que esta petición que no debe faltar en nuestras oraciones es condicionada. Porque esta petición Dios te está diciendo, yo voy a darte todo lo que tú quieres, como tú se lo das a aquellos que te han hecho daño. Como tú se lo das a aquellos que en algún momento te lastimaron. Como tú se lo vas a dar a aquellos que también necesiten. Como tú se lo vas a dar a aquellos que le hace falta ver la presencia. Tú vas a sentir la presencia del Señor como la gente, como tú le vas a dar la presencia del Señor a la gente. Ese es el medio de la oración que está. Lo voy un poquito rápido. ¿Cuánto llevo ya? Dios, Jesús no solamente te está invitando a una oración con Él, sino te está invitando a que tú seas capaz, de hacer, ¿cuánto? De que tú seas capaz de acercarte al Señor para que tú te transformes la comunidad y transformes a todos los que te rodean. Ahora, tres cosas importantes, aquí voy a las millas. Tres cosas importantes porque no puedo llegar a los 50 minutos. Ok, tres cosas importantes. En primer lugar, la oración produce en ti cuatro cosas importantes. En primer lugar, produce el que tú reconozcas el sacrificio que Dios ha hecho por ti. Acercarse al Señor, tener una relación con Él en oración, te va a ayudar a poder entender el sacrificio que Jesús hizo en ti.
Entonces, nuestras peticiones y nuestro caminar es totalmente diferente. Lo hablamos en la escuela bíblica, por eso no lo voy a dar, voy a leerte en la escuela bíblica. Nuestro caminar y nuestro conducir, en medio de nuestra oración, vamos a entender por qué debemos obedecer a Dios y por qué debemos caminar con Él. Mira, número 2, la oración, cuando tú reconoces que la oración es una herramienta indispensable para tu vida, tú vas a comenzar a anhelar esa oración, porque tú vas a empezar a anhelar esa conexión con el Padre. Tú te vas a levantar por las mañanas y si tú no oras te vas a sentir mal. Si tú no oras vas a sentir que hay un vacío dentro de ti. ¿Sabes por qué? Porque la oración refleja el anhelo que tú tienes por Dios. La oración refleja el anhelo que tú tienes por Dios. Si tú no oras, ¿sabes lo que te estoy diciendo aquí? Es que si tú no tienes una relación continua con el Señor, significa que tu anhelo hacia el Señor es poco. Es poco. La oración diaria, cuando yo reconozco que la oración es indispensable en mi vida, que yo me tengo que levantar y por lo menos agradecer al Señor, y cuando voy en el carro, sigo agradeciendo al Señor, y cuando regreso del carro, sigo agradeciendo al Señor, y cuando me voy a almorzar, sigo agradeciendo al Señor, y cuando voy a cenar, sigo agradeciendo al Señor, y cuando me voy a acostar, sigo agradeciendo al Señor. Tú creas dependencia de Él. Tú te vas a dar cuenta que la oración es indispensable, que la oración te dirige, pero es indispensable porque yo anhelo relacionarme con Dios. Yo anhelo estar con Él. El salmista afirmaba, dice en el Salmo 42, como el siervo brama por la corriente de las aguas, así voy a clamar yo, Dios. Así mi alma, así mi mente, así mis emociones van a clamar por ti. Tú y yo necesitamos tener una relación indispensable, una relación indispensable con Dios. El salmista decía, mi alma tiene sed, tú has estado con sed. Tú has estado con sed. Que te seca y tú tienes la necesidad de beberte un poco de agua. Tú tragas y se te atraga todo aquí. Pues así es la necesidad de Dios en nuestra vida. El creyente tiene que tener esa necesidad. Y no, me siento vacío. Me siento vacío. Hay gente que tú le dices, me hace falta. Me ha hecho falta bien duro este weekend. O me ha hecho falta bien duro en estas vacaciones que te has cogido. Imagínate Dios que está insistiendo para que tú te relaciones con Él, que envió a su Hijo para que tú pudieras tener una conexión con el Padre. Número 3. La oración te ayuda a conocer mejor a Dios. Y por tal razón desarrollamos una vida nueva. Cuando usted decide convertir la oración como indispensable en su vida cambia. Su vida es transformada. Su vida se convierte en un elemento importante en el que usted no hace nada ni se mueve nada si no se lo consulta a Dios. Porque la oración se ha convertido en un estilo de vida. Te pueden invitar para el mall, te pueden invitar para cualquier lado y tú le vas a decir, vamos a ver, mira, la mamá de Yari, y yo sé que ella me ve, dice Camilo, la mamá de Yari, ella no trabaja, está en su casa. Si tú la llamas y hacemos cualquier actividad, cualquier compromiso para las 8 de la mañana, ella te va a decir, yo estoy orando a esa hora. Porque yo me levanto a las 5 de la mañana y yo todavía a las 10 de la mañana estoy orando. Así que hay que esperar que yo haga todo para poder hacer lo que voy a hacer. Y yo admiro esa condición porque la relación de ella habla de ella. Habla de esa relación, ella tiene una dependencia del Dios Todopoderoso. Y tú y yo necesitamos adquirir esa dependencia, Mira, Lucas 2:37 habla de una viuda, de una pitonisa. Van a presentar al Señor. Y dice Lucas que había una señora y cuando escucharon la sabiduría y escucharon todo, esta pitonisa dice que esta pitonisa desde ese momento se quedó en el templo ayunando y en oración al Señor. Cuando tú conoces esa viuda,
la oración y el ayuno se convierten en parte de ti. Porque ahí es que cuando surge el deseo de estar con Dios. Cuando tú logras experimentar cosas extraordinarias con la oración, el deseo que tú tienes con el Señor es totalmente diferente. Dice el Salmo 30, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, y en su palabra he esperado. Mi alma esperará a Jehová más que los centinelas de la mañana. Mire, cuando usted se da cuenta lo importante que es la oración, el deseo que usted tiene de Dios va a ser el deseo por encima de cualquier otra persona. Porque usted lo anhela hasta por encima de los centinelas. David decía, hasta por encima de los centinelas, hasta por encima de los vigilantes de la mañana. El deseo tuyo debe ser así en oración. Tú debes desear de relacionarte con Dios en todo tiempo. Y número 2, en este punto, es que cuando tú tienes el deseo de acercarte a Dios a través de la oración, y con esta termino, usted logra reconocer el deseo y el conocimiento de ser satisfecho por Dios. ¿Sabe qué es eso? Que usted logra reconocer que no muevo un pie hasta que Dios me diga hacia dónde me dirijo. Y esa dependencia de Dios va mucho más allá, porque ahora tengo el conocimiento. Ahora entiendo por qué Dios me mueve para este lado. Ahora entiendo por qué Dios me jamaquea para el otro. Ahora entiendo los obstáculos que tengo que brincar. Porque en medio de la oración Dios te va a dar el entendimiento. Dios te va a dar el entendimiento. Mira, Job oró, David oró, Daniel oró, Elías oró. Todos ellos tuvieron unos ejemplos. Ana oró y Dios le concedió un hijo para que adorara al Señor. Cuando tú oras, cuando tú tienes una necesidad y tú tienes un tiempo de oración, no hay nada que te separe de Él. Déjame decirte algo. La iglesia primitiva fue fundada en la oración. El Espíritu Santo llegó cuando ellos estaban juntos y unánimes, orando. Usted quiere vivir un avivamiento, como decía la pastora el domingo pasado, manténgase en oración. Ore al Señor en oración para el avivamiento. Ore al Señor para el avivamiento. Usted quiere experimentar algo diferente, ore al Señor. Pablo le oró a todas las iglesias que fundó. A todas las iglesias que fundó. Pablo le oraba. Estas son las cartas que tenemos. Son oraciones, escritos, cartas, epístolas que le envió a esas congregaciones. Usted y yo no podemos depender de nuestro estado de ánimo. Debemos depender de nuestra oración como una herramienta indispensable. Permítanme orar. Señor, gracias Padre amado por esta palabra que ha tocado mi corazón, Señor. Te pido disculpas por el tiempo, aunque yo sabía que había mucho material en este lugar, pero no podía dejar ninguna parte, Padre amado, que yo ya había puesto en mi corazón antes, Señor. Padre amado, ayúdanos a poder identificar la importancia de la oración, Señor, en esta mañana, pero más para nuestras vidas. Ayúdanos a fortalecer la oración, porque si ya tenemos oración contigo, ya tenemos relación contigo, Señor, pero aún nos falta experimentar algunas cosas que queremos experimentar, entonces, Padre amado, necesitamos aumentar nuestra relación contigo. Necesitamos aumentar nuestra oración contigo. Necesitamos hablar contigo y ponerte las cosas en tus manos, Señor, para que las cosas se comiencen a mover como tú quieres en tu voluntad, Señor. Porque tú, mi Dios del cielo, cuando tú y yo tenemos una relación y yo estoy consciente de que mi relación y mi mover en la vida dependen de ti, Señor, yo empiezo a experimentar el Dios sobrenatural, empiezo a experimentar el Dios que es capaz de multiplicar los peces, el Dios que es capaz de multiplicar el pan, empiezo a experimentar el Dios que es capaz de tirar el peso, el Dios que es capaz de hacer llegar de Vitán a Orocovi con un cuarto de gasolina, llegar y virar.
Cuando yo comienzo a experimentar la dependencia tuya, es cuando yo empiezo a experimentar que tú eres ese Dios extraordinario que nos cubre, que nos protege, que nos escucha, que nos ve desde el lugar donde tú estás, que decides caminar con nosotros, que decides ser amigo de nosotros, que decides que seamos tus hijos, que decides estar con nosotros, aun cuando nos vamos desviando en el camino. Pero nosotros experimentamos los grandes poderes que tú tienes, que tú eres capaz de convertirse en una nube, pero también eres capaz de convertirse en una torre de fuego en medio del desierto. Que eres capaz, Padre amado, de brotar agua dentro de una piedra. Que eres capaz, Padre amado, de abrir el mar en medio de la turbulencia, en medio de la crisis que tenemos. Eres capaz de convertirse el piloto de un avión en momentos más difíciles. Eres capaz de convertirse el piloto de nuestro carro. Eres capaz, Padre amado, de convertirte en el capitán de nuestra barca, Señor. Cuando tú y yo tenemos una relación y mi oración es indispensable en la vida, yo voy a experimentar la llenura y el poder del Espíritu Santo, voy a tener autoridad y poder, pero también voy a poder experimentar lo extraordinario y las grandes maravillas tuyas, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor, a poder relacionarnos mucho más contigo, Señor. Mucho más contigo, Señor. Mucho más contigo, Señor. Para a mis hermanos, hay hermanos que están enfermos, Señor. Hay hermanos que están pasando por crisis, Padre amado. Hay hermanos que están pasando por cada situación, Padre amado. Mira a ellos, allá en la distancia, Señor. Padre amado, tú conoces su corazón, tú conoces su mente. Llégate allí, envía el Espíritu Santo, Señor. Y llégate allí y métetele dentro de su mente, dentro de su corazón, Padre amado, para que Él pueda abrir sus ojos, Padre amado. Quitar las escamas, las lagañas, lo que Él haya tenido puesto en sus ojos, y que Él comience a ver y a experimentar el Dios extraordinario que tú eres, para que Él comience a transformar su vida. Mira a Chu, mira a los enfermos, a Matilde, a Margarita, Padre amado, a Carmen, a Roberto, a Nereida y a José Luis, aquellos que están enfermos, Padre amado. Sé tú siendo su sanador, sé tú poniendo las manos poderosas en ese lugar donde ellos están, en esas heridas, en esa dolencia, Padre amado, y reprendemos al devorador para que los deje quietos, Señor. Sino, Padre amado, que ellos puedan experimentar la paz tuya y el gozo tuyo en todo tiempo. Padre amado, mira a los compañeros de trabajo allá en el trabajo de Yari, Padre amado, a Wanda, a Sandra, a la Mari y a todo ese grupo que se reúne allí. Dios del cielo, esos que le dan play a nuestra grabación en YouTube, Padre amado, o en Facebook, bendícelos también, que ellos puedan experimentar al Dios Todopoderoso, a Lourdes, a Maribel, Padre amado, que le dan like a estas grabaciones, Padre amado, y nos escuchan. Bendícelos de manera extraordinaria, Señor. Y ahora, Padre amado, también bendícenos a nosotros en esta hermosa mañana. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén.